La humanidad ya no vivía en el Edén. El jardín perfecto había quedado atrás. Aquel lugar donde el hombre caminaba junto a Dios ahora estaba cerrado, custodiado, inalcanzable. Después de la desobediencia de Adán y Eva, el mundo cambió. La tierra ya no producía fruto con facilidad. El dolor apareció, el sufrimiento apareció, y por primera vez el hombre conoció el miedo. Adán, aquel hombre formado del polvo, ahora tendría que arrancarle alimento a la tierra con el sudor de su frente. Cada cosecha requería esfuerzo, cada día era una lucha, espinas, cansancio, hambre, frío, lluvia. El mundo ya no era perfecto, y Eva, la madre de todos los vivientes, cargaría ahora con dolor, con lágrimas, con las consecuencias del pecado. Pero aún así había esperanza, porque Dios había dado una promesa, que un descendiente vendría, y que algún día el mal sería derrotado, y entonces nació el primer hijo de la humanidad. Eva lo llamó Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Tal vez Eva pensó que ese hijo sería el prometido, el restaurador, el hombre que revertiría la caída, pero la historia tomaría otro camino, uno mucho más oscuro. Tiempo después, nació Abel, 2 hermanos, 2 hijos del mismo padre, creciendo en el mismo mundo, escuchando las mismas historias sobre el Edén, sobre la serpiente, sobre el juicio de Dios y sobre la promesa de redención. Pero aunque compartían la misma sangre, sus caminos serían diferentes. Caín aprendió a trabajar la tierra. Desde pequeño conoció el esfuerzo, la dureza del suelo, el peso del trabajo, las largas jornadas bajo el sol. La tierra se convirtió en su vida, en su identidad, en aquello que dominaba. Pero Abel tomó otro camino. Abel se convirtió en pastor. Pasaba sus días cuidando ovejas, protegiendo animales indefensos, guiando el rebaño. 2 hermanos, 2 vidas distintas. Y aparentemente todo estaba en paz, pero en silencio. Algo comenzaba a crecer en el corazón de Caín, algo peligroso, algo que no podía verse desde afuera, porque el pecado ya no estaba solamente en el mundo, ahora también estaba dentro del hombre, y muy pronto la humanidad presenciaría el primer asesinato de la historia. La Biblia dice que llegó el día en que ambos hermanos presentaron ofrenda delante de Dios, pero lo que ocurrió después cambiaría la historia de la humanidad. Caín ofreció frutos de la tierra, Abel ofreció lo mejor de su rebaño, y la Biblia dice algo impactante: Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la de Caín. ¿Por qué? La Biblia no da todos los detalles, pero sí muestra algo importante. Dios no solo observó la ofrenda, también observó el corazón, y Caín se llenó de ira. Su rostro cambió, la envidia comenzó a consumirlo, y aquí ocurre algo impresionante. Dios mismo le habla a Caín antes del asesinato, antes del crimen, antes de la tragedia, y le dice: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, serás aceptado. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú debes dominarlo. Dios le estaba dando una oportunidad, una advertencia, una salida, pero Caín no escuchó. La ira siguió creciendo, la envidia siguió creciendo, y el pecado terminó dominándolo. Tiempo después, Caín llevó a su hermano al campo, lejos de todos, lejos de la seguridad, y ahí ocurrió el primer asesinato de la historia humana. Un hermano levantó su mano contra su propio hermano. La sangre de Abel cayó sobre la tierra, y el pecado mostró por primera vez hasta dónde podía llegar el corazón humano. Entonces Dios volvió a hablar: ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín respondió con una de las frases más frías de toda la Biblia: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero Dios ya lo sabía,
y dijo: «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra que Caín había trabajado toda su vida, ahora había recibido sangre inocente». Y entonces llegó el juicio. Caín sería maldito, la tierra ya no respondería igual para él, y viviría errante, lejos, marcado por lo que había hecho. Y así, la primera generación de la humanidad terminó marcada por el asesinato. El pecado no tardó siglos en destruir al hombre, solo hizo falta una generación. Y quizás esa es la parte más aterradora de esta historia, porque Caín no comenzó como un monstruo, comenzó como cualquier hombre, pero permitió que la ira, la envidia y el pecado crecieran dentro de él hasta destruirlo todo. Y tal vez esa es la advertencia que esta historia sigue dando hasta hoy. El mal no siempre aparece de golpe, a veces crece lentamente dentro del corazón. Si este video te está gustando y quieres más historias bíblicas contadas de esta manera, puedes suscribirte, porque todavía quedan muchas historias impactantes por explorar. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que Caín realmente entendía la gravedad de lo que estaba haciendo? ¿O fue consumido completamente por el pecado? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, la historia de Caín y Abel no es solamente la historia del primer asesinato, es la historia de cómo el pecado comenzó a destruir a la humanidad desde el principio.